Nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación. Mark Twain. En el episodio anterior de esta serie, vimos cuáles fueron los orígenes del sistema de educación estatal centralizado. En este episodio veremos cómo influyó el modelo prusiano, inglés y puritano, tanto en América del Norte como en Argentina, y desmitificaremos a uno de los personajes más alabados de la historia argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Para empezar, es importante entender que en Estados Unidos había dos sistemas educativos. En Nueva Inglaterra había un sistema de educación obligatorio, cimentado en un puritanismo calvinista y luterano, y otro en el resto de los estados, el cual era más libre. Había escuelas públicas, pero no eran obligatorias. En estos estados se consideraba, como en el previo sistema inglés, que la educación de los niños debía estar bajo la tutela de sus padres y familias. Había escuelas comunitarias para que las familias pobres pudiesen educar a sus hijos. Esto era particularmente común en los estados sureños y centrales. Por el lado del sistema puritano, ya en 1642, la entonces colonia de Massachusetts había aprobado una ley de alfabetización obligatoria. El Estado colonial se abogaba el derecho de expropiación de los niños en caso que considerasen que los padres o familias no los educaban como debían. Esto era, desde ya, en el adoctrinamiento puritano. Se obligaba a los ciudadanos de la colonia a asistir a la iglesia de forma obligatoria. Tanto la colonia de Massachusetts como la de Connecticut crearon leyes sumamente represivas contra minorías religiosas, como los cuáqueros, a quienes les prohibieron establecer escuelas. Connecticut aprobó una ley en 1742 que prohibía fundar cualquier tipo de escuela por fuera del Estado, porque podía atentar contra la correcta moral y las costumbres de las familias, según ellos. Luego de la independencia de las 13 colonias del Imperio Británico y la posterior confección de los Estados Unidos, el estado de Massachusetts continuó con su política educativa. En 1789, la obligatoriedad escolar era absoluta en ese estado. En 1805, Connecticut creó una ley que obligaba a los padres a educar a sus hijos. En 1842, se dictó una ley que obligaba a todos los niños, menores de 15 años, a asistir a la escuela por lo menos 3 meses por año. En 1850, Massachusetts aprobó que se tomaran medidas contra los niños que faltasen a clases. Entre las medidas estaba la prisión. Para 1852, Massachusetts ya tenía el primer sistema de educación estatal obligatoria en toda su extensión territorial. Para 1862, el encarcelamiento de los niños que faltaran a clase se hizo obligatorio. Además, la edad escolar se fue extendiendo hasta los 16 años. Para 1866 ya no eran 3 meses de clases obligatorias, sino 6. Este modelo se fue exportando al resto de jóvenes estados de la Unión en los años siguientes. Para 1900, prácticamente en todos los estados, la asistencia era obligatoria. Llama la atención el rápido avance de este sistema por todo el territorio estadounidense. Esto fue logrado gracias a los mismos maestros y sus sindicatos. Es más que probable que muchísimos educadores creyeran que lo que hacían era simplemente educar ingenuamente y con buenas intenciones, pero los verdaderos interesados en que este sistema educativo ganase terreno eran los burócratas estatales, quienes probablemente veían en la escolaridad obligatoria una manera de uniformar a la sociedad estadounidense en la idea de nación, patriotismo y, más que nada, en el respeto y lealtad al Estado. Al igual que los prusianos, los burócratas estadounidenses se dieron cuenta rápidamente que para lograr la uniformidad estudiantil, antes se debía garantizar la uniformidad docente. No se podía tolerar que un docente enseñara algo distinto a otro. Para eso se instauraron escuelas de formación de maestros. De esa forma, los maestros pasaban a ser empleados estatales de alguna forma. El Estado impone estándares de certificación para la docencia. En simples palabras, el Estado se aboga el derecho de decir quién puede enseñar, adoctrinar, y quién no. Así, el círculo perfecto de adoctrinamiento se cierra. El Estado educa a los maestros educan a los alumnos educan a sus futuros hijos. Por aquel entonces, en la joven República Argentina, Domingo Sarmiento, presidente de 1868 a 1874, asentó las bases para la instauración de un sistema educativo estatal y obligatorio. Sarmiento era profundamente positivista. De hecho, sentía una profunda fascinación por el socialismo utópico. Cuenta una anécdota que cuando volvía de Francia para asumir la presidencia del Estado argentino, vino leyendo las obras del Conde de Saint-Simon y de Charles Fourier.
dos de los mayores exponentes del socialismo utópico, tema que trataremos en otro episodio. El mismo Juan Bautista Alberti, un abogado conservador, diría decepcionado sobre Sarmiento: Sarmiento y Serratea están entre los socialistas. Cada día que pasa es un desengaño de los dos. Por eso, no es de extrañar que Sarmiento trajera estas ideas de diseño social desde Francia y las quisiera imponer en las pampas argentinas. Al igual que los estadounidenses, Sarmiento buscaba la unificación social de los ciudadanos argentinos, los cuales, en muchos casos, se sentían más cercanos a sus comunidades de inmigrantes que del Estado argentino. Para eso, Sarmiento copiaría el modelo estadounidense. Incluso traería maestras norteamericanas para que adoctrinaran, quiero decir educaran, a los alumnos argentinos. En 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria. Así, se instauraría la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. Tanto Sarmiento como Avellaneda y Roca afirmaron la creación de un Estado cada vez más interventor y absolutista, y con ello, un sistema educativo igual, que hasta el día de hoy, nosotros somos testigos de sus vestigios. Cuando la gente llora y dice querer volver a la educación de los tiempos de Sarmiento, lo que esa gente no ve es que lo que estamos viviendo en la actualidad de la educación es la evolución natural del sistema ideado por Sarmiento, un sistema, antes que nada, inmoral, por ser obligatorio y centralizado en un Ministerio de Educación, e ineficiente, ya que no refleja realmente los intereses del alumnado, sino de sus educadores. El gran problema es este: los alumnos no aprenden realmente lo que quieren aprender, sino lo que los burócratas estatales dictaminan. Estos burócratas de la educación, en muchos casos no pretenden educar, entendiendo educar por lo que vimos en el episodio pasado, sino adoctrinar a la sociedad en una amalgama de contenidos, los cuales en su mayoría se probarán inútiles en la vida adulta, y homogeneizar a la población bajo la religión del Estado. Entiéndase esto por respetar a Papá Estado. En el mejor de los casos, estos burócratas caen en la fatal arrogancia. O sea, ellos se creen unos iluminados que pueden decir qué necesitamos aprender y cuáles son los contenidos base que todos necesitamos. Muchos defienden que hay ciertos contenidos que todos deberíamos saber. Yo creo que esto es un gran error intelectual. Lo que se pretende con la idea de los contenidos base es igualar a todos, algo que desde ya es imposible. Siempre habrá personas con más interés que otras, más inteligentes que otras y más laboriosas que otras. Cuanto uno más pretende acotar las desigualdades, más aparecen. Además, cada individuo es único e irrepetible, al igual que su proyecto de vida. Por ende, ningún organismo de educación central, llámese Ministerio de Educación, podría organizar un programa que se adapte a todos por igual, ni siquiera a una mayoría. A lo largo de la historia, la educación libre siempre compitió con la educación estatal centralizada, desde la época de la antigua Grecia con el modelo socrático contra el espartano, hasta nuestros días. La humanidad se educó y avanzó sin la necesidad de escuelas públicas y ministerios de educación. En un mundo donde prácticamente todos los conocimientos se encuentran al alcance de un clic, no veo por qué una educación libre y descentralizada no pueda ser una opción. Es más, muchas carreras se pueden hacer a la distancia y de forma online. Además, en este sentido, la educación libre se abarató muchísimo. Al día de hoy prácticamente se puede encontrar cualquier libro de forma gratuita en Internet. La única barrera para aprender es la voluntad. Puede resultar un poco arrogante esta declaración, pero los casos de hombres y mujeres que vienen de situaciones de pobreza material y a pesar de ello lucharon por educarse, respaldan esta afirmación. Para ilustrar esto, tomemos el caso de un hombre muy pobre que de niño tenía que ayudar a mantener a su familia, cultivando la tierra, cortando leña y realizando trabajos de carpintería. Su madrastra le animó a leer, y él lo hizo, aprendiendo por su cuenta. Durante toda su vida no ha ido a la escuela más que un año en total. Se educó a sí mismo leyendo libros y revistas prestados, resolvió los primeros problemas matemáticos a la luz del fogón, escribiendo números con carbón sobre un trozo de madera. Tiempo después, pudo comprarse un poco de papel y se hizo un cuaderno. Escribía con una pluma y con tinta hecha de moras silvestres. Cuando salía a trabajar a la chacra, siempre llevaba un libro en el bolsillo para leer durante los tiempos de descanso. Durante su juventud, trabajó de diferentes oficios, como piloto de barco, como empleado del correo y como topógrafo. En sus ratos libres estudiaba Derecho por su propia cuenta, leyendo libros de ley. Así,
Con el tiempo, se convirtió en un abogado reconocido. En 1847 fue elegido al Congreso de los Estados Unidos y en 1860 fue elegido presidente. El hombre en cuestión fue Abraham Lincoln. Muchos hombres y mujeres importantes en la historia vienen de los lugares más inesperados. La perseverancia es una virtud un tanto devaluada en estos días. Espero que estas historias de vida la mantengan viva para inspirar a más personas. Las escuelas públicas o comunitarias no son un invento de los estados modernos. Durante siglos, a las personas pobres se las educó en escuelas religiosas, como a mucha gente rica, y en escuelas comunitarias, ya sea de mutuales o de organizaciones privadas. En los Estados Unidos, ese fue el modelo colonial de educación, y funcionó por muchísimo tiempo, al igual que en Inglaterra. Es importante entender que la educación estatal está lejos de querer sacar a la gente de la pobreza y hacer a una sociedad más ilustrada, sino más bien, perpetúa un sistema de poder, los Estados-nación, e intenta, por suerte con poco éxito en muchos casos, homogeneizar a todos los ciudadanos. Debería llamar la atención que muchos personajes famosos no le veían mucho sentido a la escuela, o ni siquiera asistieron a ella. Si quisiéramos agregar nombres a la lista del episodio pasado, podríamos estar horas. Es verdad que los padres que educan a sus hijos en casa suelen ser una minoría, pero es muy llamativo que tantos personajes ilustres hayan surgido de esta pequeña minoría. Algo que me parece que vale la pena aclarar y resaltar es que de ninguna forma menosprecio el honestísimo trabajo que realizan muchísimos educadores, llámense maestros o profesores. Creo que es de las profesiones más honestas cuando se realiza con pasión, humildad y verdaderas ganas de enseñar. Considero que un sistema de educación libre beneficiaría a los mejores profesores y maestros, a aquellos que saben y quieren hacer valer su conocimiento en el mercado. Otro punto a marcar, también son los maestros que no se encuentran en los colegios. Esos maestros que nos da la vida y que nos enseñan lecciones que no se pueden aprender frente a un pizarrón, ya sean padres, madres, tíos, abuelos y, por qué no, amigos también. Humildemente, creo que una de las mejores formas de acercar el conocimiento a los más chicos es, y seguirá siendo, el libro. En la educación de muchos autodidactas, los libros ocuparon un rol prominente. Al haberse rodeado de libros desde niño, a su edad joven, ya sabían proporcionarse ellos mismos las informaciones que necesitaban o que les interesaban. O sea, habían aprendido a aprender. Por lo tanto, eran capaces de instruirse a ellos mismos. Bastante distinto del niño escolar promedio, que no aprende a aprender, sino solamente asimila pasivamente unos trozos de conocimiento para volver a escupirlos en los exámenes. Además, no conozco ningún caso de alguien que gracias a las lecturas obligatorias del colegio haya empezado a amar la lectura. La capacidad de aprender por sí mismos y decidir por sí mismos es lo que hizo grandes a las personas descritas. Pero exactamente esta capacidad está siendo despreciada y reprimida en las escuelas. Muchos de los grandes personajes de la historia fueron preparados para su trabajo futuro no por lo aprendido en las aulas, sino por lo que aprendieron jugando en sus casas. Pensemos en George Washington, que medía campos y dibujaba mapas como pasatiempo, y poco después recibiría una oferta de trabajo, haciendo lo mismo. Imaginémonos a Churchill, ensayando tácticas de guerra con sus soldados de juguete, y muchos años más tarde, comandaría las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Miremos al pequeño Eric de Maine, programando juegos de computadora, quizás sin imaginarse que algún día sería un especialista de computadoras muy reconocido. En algunos de estos casos, hay una transición casi directa del juego del niño al trabajo del adulto. No se tratan de juegos de rutina repetitivos que matan el intelecto, sino de juegos que exigen iniciativa propia y reflexión. Esta forma de juego creativo es una preparación válida, quizás la mejor preparación para un trabajo productivo. A modo de reflexión final, les dejo unas palabras de Edgar Allan Guest. El mundo está en mi contra, dijo con un suspiro. Alguien detiene cada plan que imagino. El mundo me tiene abajo y me mantiene allí tendido. No tengo oportunidad, el mundo está perdido. Cuando una persona es pobre y no puede conseguir un goce, el mundo está decidido a mantenerlo sumiso. ¿Qué pasa con Abe Lincoln?, yo pregunté. Dirías que era mucho más rico que un pobre mendigo. No tuvo la oportunidad de dejar su huella, y su perspectiva a menudo era sombría. Sin embargo, se aferró a su propósito con coraje, y llegó a la cima. ¿Estaba el mundo en su contra? ¿Qué hay de Ben Franklin? A menudo he oído que muchas veces se fue a la cama con hambre. Empezó sin nada más que coraje para escalar, pero luchó pacientemente, esperó su momento, tiempo y lugar. Colgó por un momento de la pobreza real, sin embargo, llegó a la cima. ¿Estaba el mundo en su contra?
Podría nombrarte una docena, sí, cientos supongo, de muchachos pobres que pacientemente han escalado, todos los chicos que estaban caídos y que luchaban sumisos. ¿Quién se habría creído rico si hubiera conocido tu fortuna? Sin embargo, surgieron en el mundo que tú tan rápidamente condenas. Y ahora te pregunto, ¿estaba el mundo en su contra también?